Ya está con nosotros, ya nos acompaña la periodista Marta Samarripa, a quien saludo con muchísimo gusto. Marta, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Marta, pues aquella verdad histórica resultó más una serie de mentiras y de encubrimientos que otra cosa. Dinos, ¿cuál es tu opinión sobre los avances que se han tenido ya con el caso de los jóvenes, de los normalistas desaparecidos allá en Iguala, los jóvenes normalistas de Ayotzinapa? Sí, Juan, bueno, pues resultó que ni fue verdad, ni fue histórica y que nos faltan 40. Me llama mucho la atención el cómo da vueltas la situación de esta tragedia de Ayotzinapa, en donde se llevan a cabo estas ejecuciones extrajudiciales de los 43 estudiantes de esta normal. En México todo el mundo sabía que la verdad histórica no era tal y que no se tenía la verdadera información. Todo el mundo sabía esto. Pero bueno, se ha ocultado durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y recordemos que a partir de 2014 primero identifican los restos de uno de los jóvenes, en 2015 otro, y a partir de 2015 para ese gobierno se acabó la historia. Hoy tenemos un tercer muchacho identificado, a Cristian. Cristian pues ya fue identificado durante este gobierno y no va a parar ahí la investigación. Ese es el contraste y esa es la diferencia. Que aquí se va a continuar hasta dar con lo que realmente ocurrió. Esta es una información que se le debe desde el sexenio anterior, no solamente a los padres, a los familiares de los jóvenes asesinados, sino a todo el país. Esto es algo que tiene derecho a saberlo la sociedad mexicana y no que nos platiquen lo que mejor les acomodaba. Creo que una de las grandes fallas que hemos tenido en México durante los últimos años y pues muy buena parte del régimen anterior ha sido una falta de justicia y por supuesto esta ausencia de confianza de parte de los ciudadanos en que se haga justicia cuando ocurren este tipo de situaciones. Creo que lo que está haciendo el gobierno actual marca un contraste que probablemente nadie se imaginó, empezando por los padres, que esto pudiera ocurrir en algún momento. Es decir, que se investigara realmente qué pasó y que se le entregara la información a los familiares de los 43. Nos faltan 40, pero la diferencia hoy es que el gobierno no va a parar hasta que encuentre toda la información. Marta Samarripa, hay muchísimo más falta por investigar, las líneas de investigación, tenemos que ver hacia dónde se dirigen, pero ya encontramos finalmente una luz en el camino. Y sobre otro tema del día de hoy, Marta Samarripa, pues el viaje del presidente López Obrador a los Estados Unidos y su reunión ahí con el presidente Donald Trump. Hace unos momentos hablábamos con el internacionalista José Luis Cruz Guízar que los agoreros de la fatalidad pues se han quedado callados. Bueno, fíjate que llamaba mucho la atención el hecho de que la oposición decidió tener una narrativa mediática en la que aseguraba que el viaje sería un gran fracaso, que había muchos riesgos, que México podía ser humillado, que no se le ocurriera al presidente participar en una conferencia de prensa o ni siquiera en un mensaje, porque quién sabe cómo estarían las cosas para él. Pero lo que podríamos ver en este momento, después de pues apreciar cómo fue el desarrollo de esta visita a los Estados Unidos por parte del presidente López Obrador, es que nada de esto ocurrió. Y muy probablemente por eso no querían que fuera, porque sabían que si el presidente López Obrador viajaba a los Estados Unidos, le iba a ir muy bien. ¿Basado en qué? Bueno, podemos basarnos en una relación que no se tejió el día de ayer. Fue una relación que se fue construyendo entre el presidente López Obrador y el presidente Trump. Esta parte es importante. No recordamos que haya habido en los años recientes, más atrás sí, probablemente, pero en los años recientes no, que se hubiera dado una comunicación tan fluida en donde pudieran llegar a un entendimiento los dos gobernantes y los dos países. La narrativa mediática también insistía mucho en el pasado, en aquellas frases que fueron desde luego desafortunadas por parte del mandatario norteamericano.
Pero de cuando pasó eso, que lo traían al presente, a la relación actual, hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, esto sí hay que considerarlo, porque finalmente, ¿a qué fue México? México fue por un tema, el más importante, la economía. México tiene un problema muy grave económico, igual que en todo el mundo, pero con mayor complicación por ser nosotros un país emergente. Entonces México está pues, cuidando sus intereses. México viajó a Washington para poder reactivar su economía, para poder sacar el provecho que espera del TEMEC. Y me llamó la atención un comentario hoy de Carlos Slim, donde señala que es mucho mejor acabado este TEMEC que el Telecán del pasado, ¿no? Que el Telecán de 1994. Porque, entre otros asuntos, mencionó por la diferencia en el tema laboral. Estamos viendo que van a ser otras las condiciones y una parte fundamental es que se mejoren los salarios de los trabajadores mexicanos, se mejoraron en México y bueno, al tener este 20% de aumento salarial que contrasta con el 2 y 3% del pasado, bueno, pues entonces estamos hablando ya de otra situación distinta. Creo que cada quien fue por lo suyo. No me da la impresión de que México pueda influir tanto como al grado de cambiar el sentido de una elección en los Estados Unidos. Eso es tema de ellos. Y justo sobre esto, Marta, ¿cómo le fue al presidente Trump con la visita de Andrés Manuel López Obrador? Mucho hemos dicho cómo le fue a México y al presidente López Obrador, pero no cómo le fue a Trump. ¿Qué pasa con estas acusaciones de que tenía también un tinte ahí como medio electoral la visita de López Obrador a los Estados Unidos, que le iba a dar el espaldarazo al republicano? Yo creo que no le fue a dar ningún espaldarazo. Digo, si esa es la intención de Donald Trump, bueno, está en todo su derecho, ¿no? Cada quien va por lo suyo. El interés de México era la economía, los empleos, la productividad, el hecho de que en esta cena se habló hoy de muchas nuevas inversiones que ofrecieron hacer tanto empresarios invitados por el presidente Trump como los invitados del presidente López Obrador. Entonces, pues yo creo que cada quien puede interpretar como quiera, pero finalmente pues es preguntarle a los que se oponían a la visita si entonces no se debió de permitir que entrara en vigor el TEMEC para ayudar a Biden o cuál era la idea. Finalmente, gane quien gane, tanto los republicanos como los demócratas son pragmáticos y ellos saben, igual que nosotros, que nos conviene tener una muy buena relación. El hecho de que esta posibilidad se dé con el presidente López Obrador es muy buena noticia para todos los mexicanos. Así es, mientras mejor nos llevemos con los Estados Unidos, pues mejor nos va a ir a todos. Marta Samarripa, qué gusto haberte saludado esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan. Buenas noches. Muy buenas.